Hola, este es el tercer vídeo de la asignatura de aprendizaje automático. Vamos a ver el desarrollo de un jugador que aprende a jugar al Tetris mediante técnicas de Q-Learning y otro jugador que juega al Tetris gracias a las tablas confeccionadas por el jugador aprendiz. El jugador veterano carga las Q-tablas de cada pieza desde un fichero. Para elegir la mejor acción, cuando el servidor lanza una pieza al tablero, el jugador detecta el estado correspondiente y busca en la fila de la Q-tabla correspondiente a ese estado el valor máximo. Una vez localizado, utiliza la posición de ese valor para devolver la acción conveniente en ese estado. Hay 81 estados posibles, del 1 al 40, si la pieza cabe en la columna de 1 a 10 con el desplazamiento de -5 a 4 y la rotación de 0 a 4. Y los estados del 41 a 80 es si la pieza casi cabe en las mismas condiciones que la anterior, y casi cabe quiere decir que sobresale en una posición de la altura máxima del tablero antes de colocarla. También está el estado 81, que es cuando la pieza no cabe en ninguna columna, es decir, que sobresale en más de una posición del estado anterior, del tablero anterior. Desde el mayor estado vamos iterando hasta el menor estado posible, que es la columna más a la izquierda donde mejor cabe la pieza. El jugador novel. El jugador novato detecta el estado igual que lo detectaba el jugador maestro, el veterano. Con el estado ya reconocido utiliza la política Epsilon Greedy para seleccionar una acción y a partir de esa acción elegida coloca la pieza virtualmente en el tablero para conocer cómo será el tablero siguiente y calcular la recompensa actual que obtiene desde ese tablero. Con la pieza siguiente y el tablero siguiente calcula el estado siguiente al que irá y con ese estado siguiente obtiene el valor máximo desde ese estado para poderlo aplicar en la fórmula de Q-Learning, que es el que corresponde al valor futuro, la recompensa futura. ¿Cómo selecciona la acción desde la política de Greedy? Pues a partir del valor de Greedy puede explorar. Para favorecer la exploración está ese porcentaje epsilon, que me equivoqué el llamado de Greedy, que te va a devolver una acción aleatoria de todas las posibles. Y para explotar el conocimiento aprendido, utiliza el resto de las veces. ¿Cómo obtiene la recompensa de un estado? La recompensa actual. Cuando obtenemos el estado en el que estamos, si la acción recibida corresponde a ese estado, es decir, si estamos en el estado que la pieza cabe en la columna 1 con la rotación 0 y el desplazamiento 0 y la acción que hemos recibido es la misma, entonces vamos a premiar la recompensa de ese estado actual con un 10. Si casi cabe, la vamos a recompensar con un 1. Y si no cabe en ningún sitio, pero la acción apila la pieza a la izquierda del tablero, también la vamos a recompensar con un 10. Y además vamos a recompensarla con las líneas completadas del tablero. ¿Cómo elegimos el estado siguiente? El estado siguiente lo obtenemos creando otro tablero virtual a partir del tablero que habíamos creado anteriormente, pero en este caso le añadimos la pieza siguiente. Y la pieza siguiente la vamos a rotar y a desplazarla con las 40 combinaciones posibles que tenemos. Y la diferencia de altura me dará los estados posibles. La diferencia de altura entre el tablero que teníamos y este tablero que hemos generado me dará si cabe en la columna 1, 2, 3 con tal cual rotación, si casi cabe o casi no cabe. Y yo me quedaré con el menor estado posible de todas estas combinaciones, en el que la pieza quepa más a la izquierda y que otorgue la menor altura. ¿Cómo exportamos las Q-tablas? Pues fácil, con un buffer write de Java. Aquí tenemos la implementación de Q-Learning, no es muy eficaz, pero ahí se va defendiendo. También ha sido muy sencillita. la implementación.
Y esta otra implementación me ha llamado mucho la atención, no tiene nada que ver con la práctica, pero sí me llamó mucho la atención lo bien que funciona. La ha desarrollado Visual Lee y es un jugador heurístico. Utiliza unos coeficientes que minimizan las alturas agregadas, los baches, la diferencia de altura entre una columna y otra, y el número de hoyos, son los huecos que se quedan, que no se han rellenado. Y maximiza las líneas completadas. Estos coeficientes los ha calculado con un algoritmo genético y la verdad es que funciona muy bien. Bueno, con esto ya termina el tercer vídeo de la asignatura. Saludos.